Ya con la doctora Cintia Castro, que es abogada especialista en delitos de corrupción, para saber cuáles son los alcances de estos anuncios. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué análisis hace usted, doctora, respecto de estos anuncios que hizo el presidente Javier Milei con relación a derechos humanos, a este área tan sensible para los argentinos, pero que por un lado se habla de recortes, pero por otro lado lo que se habla es de mantener el presupuesto y son dos cosas distintas? Sí, una cuestión es sacar a todos los empleados que son una carga para el Estado y que no trabajan, Claro. que cobran y no trabajan. Ese es un asunto distinto que genera un rédito económico, o sea, el dinero vuelve a todos nosotros en la administración del Estado. Y otra cuestión muy distinta que tiene que reafirmar al menos este gobierno es un compromiso de políticas públicas en materia de derechos humanos, porque el Estado tiene un compromiso hacia la sociedad y tiene un compromiso también internacional. Ha reafirmado, por ejemplo, que no, bajo ningún punto de vista, va a permitir la impunidad, porque si no estaríamos frente a una violación del Estado de Derecho, porque sería el propio Estado que estaría violando la ley. Claro, hay un montón de pactos en materia de derechos humanos a los que adhiere la Constitución Nacional, que es nuestra ley máxima, con lo cual son de aplicación obligatoria e indiscutible. Claro, tienen raigambre constitucional, entonces está obligado y debe hacerlo, mantener el Estado de Derecho y por supuesto su gobernabilidad tiene que basarse en los derechos humanos. Sí. Entonces debemos diferenciar dos cuestiones, y una que para mí es muy importante es que el gobierno tiene que reafirmar públicamente su compromiso en materia de derechos humanos, más allá de los recortes que haga en el ámbito de Secretaría de Derechos Humanos o a través del Ministerio de Justicia, que tiene que ver con sanear el sistema de aquellas personas que se benefician y que nos terminan estafando a nosotros porque cobran y no trabajan. Cintia, te pregunto lo siguiente. ¿De quién es la responsabilidad y qué delito cabe? ¿No? ¿Cómo es la búsqueda o la línea de investigación respecto de esta situación? Bueno, son en este momento los responsables de todas las carteras que ha puesto justamente el presidente Milei a cargo de los ministerios, y son ellos los responsables de perseguir a estas personas que están defraudándonos. Son los funcionarios actuales hoy quienes no deben permitir que esto siga sucediendo. Eso no implica, bajo ningún punto de vista, la responsabilidad a los funcionarios que se fueron. Claro, la y búsqueda de qué manera se retroactiva pudieron haber beneficiado manteniendo a estas personas. Sí, yo no quiero mezclar las cosas, Cintia, pero bueno, ya que estamos en comunicación con vos, me gustaría preguntar también qué pasó con el caso Chocolate, por ejemplo, que utilizaba muchas tarjetas de crédito, tarjetas de débito para retirar gran cantidad de dinero de los cajeros automáticos y que también correspondían a diferentes empleados. También se está haciendo, tengo entendido, una investigación sobre esto. Sí, esa persona tiene que rendir cuentas, pero ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de una actividad sistemática que se ha llevado a cabo durante muchos años. No, es tremendo. Porque no es un hecho aislado. Se la llevaron todas. No, y además que se repitió en otras provincias, porque luego se denunció que en Paraná, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, también había casos similares. O sea que parece que era un ejercicio que se realizaba frecuentemente, ¿no? De manera sistemática. Y bueno, nosotros consideramos, quienes somos especialistas en derechos humanos, de que esa es una gran violación a los derechos humanos, porque se está jugando con el alimento de las personas. Y ese dinero que tendría que ir a la salud de cada persona, a los alimentos, al alimento de la mesa de todas esas personas que estaban siendo subsidiadas y sin embargo
se utilizó la pobreza para financiar a dirigentes políticos. Tremendo. Esa no solamente forma parte de una violación a los derechos humanos, sino a la inhumanidad que tienen muchos políticos a la hora de ejercer su función. ¿Cómo se hace para controlar los subsidios, quizás sacando, como dice Milei, a los que tercerizan esos subsidios? Bueno, la ministra hoy que está a cargo justamente de los subsidios a las organizaciones, a las asociaciones, a los comedores y a todo beneficiario particular de un subsidio, dijo que no iba a negociar bajo ningún punto de vista ningún tipo de aumento y ningún tipo de subsidio a través de terceros, justamente para poder evitar este mecanismo de que la terciarización lleve al beneficio del dirigente o del político y no al caso de la persona que necesita ser subsidiada. Entonces, lo que se va a evitar de alguna forma u otra también es el mecanismo de utilizar la pobreza como medida de administración pública, porque en realidad está administrando, claro. Doctora, y vulnera. Sí, no la escucho, discúlpeme. Y esto, una de las grandes vulneraciones a los derechos humanos es utilizar al pobre y que el pobre se deje utilizar para como medida de corrupción, porque se justifica a través de la pobreza y de la comodidad de muchos que dicen ser pobres y sin embargo utilizan al Estado para desfinanciarlo. Doctora, usted mencionaba al principio que este gobierno todavía no ha dado a conocer públicamente su política respecto de los derechos humanos, y es verdad. Hay áreas de las que todavía no se ha hablado. Por ejemplo, lucha contra el narcotráfico, la escuchamos hace poquito tiempo, a la ministra Patricia Bullrich. El tema de la política de lucha contra las adicciones, por ejemplo, es un área que todavía no se ha dado a conocer por parte del gobierno. Hay sectores, porque me parece que el gobierno lo que apunta es a atender los problemas más urgentes primero y luego sí ir paso a paso sobre las áreas que por ahí no se representan con mayor urgencia. Pero hay que destacar algo que todavía el gobierno no ha tocado: ningún tipo de beneficio que recibían personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, pensiones, el caso de la pensión de las personas que fueron víctimas de la dictadura del 55, por ejemplo, las Coninagro, entre otras, y así tantas, y todavía no han sido tocadas por este gobierno. Así que por lo menos no ha anunciado cuál va a ser su política, pero tampoco ha quitado beneficios en principio. No ha quitado beneficios, pero es importante que pueda expresarse, porque en realidad lo que ha sucedido es que las víctimas directas, a pesar de que son las familias, no son las únicas. Toda la sociedad ha sido víctima del Estado genocida de los últimos 50 años. Entonces el Estado tiene la obligación no solamente de recomponer el lazo social, sino también de la reparación y la no repetición. Claro. Y la no repetición es el compromiso fundamental que tiene todo gobierno a la hora de asumir, porque es de la única forma que va a generar confianza social con respecto a la forma que va a ejercer el poder, por sobre todas las cosas. Entonces, si bien nosotros sabemos que este gobierno, que es donde reafirman su compromiso, que es en la economía y en la seguridad, es necesario que salgan a expresarse con respecto a esto, porque no pueden estar en jaque, por ejemplo, los juicios de lesa humanidad, porque se desfinancian esas áreas tan importantes para todos los argentinos, porque no estaríamos entonces viendo el reconocimiento del gobierno en materia de no repetición y en reparación justamente a la sociedad de lo que ha sido el Estado. Entonces vuelve ese temor que utilizan algunos, claro, lamentablemente, para beneficiar un sector político, cuando en realidad toda la sociedad, no un sector político, toda la sociedad ha sido víctima. Tal cual, así es, doctora. Muchas gracias, un placer escucharla, doctora. Gracias a ustedes. Cintia Castro. Muchas gracias. Gracias.